Esta decisión del juez de no permitir la extradición de Caro Quintero, ¿qué hay detrás? ¿Realmente hay confianza en que se lleve un juicio para los narcotraficantes en el país? Un buen juicio. Para hablar de esto, saludo al maestro Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional y CEO de Statrop Risk Consulting. Te saludo con gusto, Edgar. Buenos días. Igual, Lidia, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con esta pregunta, Edgar. ¿Existe confianza para que los narcos mexicanos sean juzgados en nuestro país? Esto a raíz de lo que veníamos comentando sobre el caso de Rafael Caro Quintero. Es una pregunta difícil, verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque justo por eso muchas veces, no solamente en nuestro país, sino muchos otros países latinoamericanos, en el caso de narcotraficantes, apuestan por la extradición, porque así alejan a esta persona de su lugar de más poder, de más influencias y de más disponibilidad de recursos. Es por eso que se apuesta a llevarlo a Estados Unidos o a otros países que requieran la extradición y que ahí lleve su proceso judicial. En el caso específico del que me preguntas, ciertamente no hay confianza. Ya en 2013 igual salió de un centro penitenciario federal por la decisión de un juez altamente juzgada al interior y aún más juzgada por la DEA y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para resumir, me parece a mí que no hay confianza para juzgar a Caro Quintero o a cualquier otro narcotraficante en México. ¿Por qué esperarnos a que tenga que intervenir Estados Unidos? ¿Qué nos falta en el país? ¿Intervenir de qué manera? ¿En inteligencia o en proceso judicial? En el proceso judicial. Bueno, nos falta institucionalizar la justicia. Vaya, suena algo absurdo que lo diga considerando que tenemos poder judicial federal y estatales, pero la realidad es que a lo largo del tiempo la delincuencia organizada, y no solamente la delincuencia, sino la corrupción en general, ha logrado desgastar muchísimo esta institución y no hay confianza, no da resultados. Y uno de los síntomas más evidentes que tenemos de esto es que el promedio nacional de impunidad anda arriba del 90% en procesos judiciales. Estamos diciendo que del universo de casos de los que tienen conocimiento de todas las materias, el 90% queda en completa impunidad, aproximadamente. Nos falta igual capacitación. Y aquí yo quiero mencionar y preguntarte otro tema. ¿Crees que había más interés por parte de Estados Unidos que de México en detener, en este caso, a Caro Quintero? Sí, si me permites así un rapidísimo comentario antes, no es que nos falte capacitación, nos hace falta separar y entender que el Poder Judicial está para traer un balance y contrapeso a los otros dos poderes. Y lo que hemos hecho en sexenios, el actual y recientes, hemos permitido que jueguen un juego político que no deberían estar jugando. Ahora, con respecto a lo que me dices, lamentablemente para las autoridades mexicanas Caro Quintero ya no era importante, y no lo digo porque estuviera teniendo gran actividad delincuencial ni mucho menos, sino porque es una persona de interés para el gobierno mexicano considerando lo que hizo, y claramente para el gobierno de Estados Unidos, específicamente para la DEA, era de mucho interés. Ellos tienen todavía vivo la carpeta de investigación de Kiki Camarena y por eso mismo tenían esta prioridad de agarrarlo. Perfecto. Y mencionarte igual esta estrategia de seguridad que, si bien veíamos reacciones antes de entrar en entrevista contigo, escuchábamos algunas reacciones, ¿no? De que el gobierno federal cantaba la detención de Caro Quintero, cuando bien esto no resuelve el problema, y justo estabas mencionando ese tema, ¿no? No con esto se termina, bueno, la violencia que se está viviendo, los hechos tan violentos que se están viviendo, no únicamente en Sonora, que era donde radicaba, bueno, este capo, ¿no? Donde operaba, sino en todo el país. ¿Qué hace falta esta estrategia de seguridad?
vaya, ¿qué no le hace falta? Y no es que quiera ser irónico o sarcástico. La verdad es que de forma general, la propuesta del presidente de atender las causas que fomentan el delito y la delincuencia es buena. Si fuera una charla de mesa, se llevaría a la charla de esa mesa por tan buena idea. El problema es la instrumentación y cómo el presidente y su gabinete han planteado enfrentar la crisis de seguridad. Hoy por hoy, los problemas que venían acarreándose de otros sexenios, cosa que sí es cierto, se agravaron porque hay una reticencia a combatir a la delincuencia. Y en entrevista, antes de que entrara yo, este abogado estaba señalando que requeríamos de gobiernos extranjeros para que hicieran el trabajo de campo. Ese comentario no es del todo cierto porque no requerimos que hagan del trabajo de campo. Lamentablemente sí requerimos en muchas ocasiones que hagan el trabajo de inteligencia y quizás, y ese es el trabajo más sensible, más preciso y el que debería requerir y tener mayor capacidad del Estado mexicano. En conclusión, Edgar, ¿qué podríamos ver o qué tendría que hacer la autoridad para que la gente realmente tuviera confianza en ellos? Es que no es un trabajo, no es una acción inmediata, no es una acción única, es un esfuerzo de largo aliento y para mí el paso número uno que debemos tener en ese sentido es, se divide en dos partes. Uno, que tengamos el andamiaje legal necesario para sustentar las acciones que se van a hacer, para que no estén en claroscuros legales o en la ilegalidad. Y dos, una estrategia de largo aliento de seguridad pública, de recuperar el Estado de Derecho. La verdad es que es algo que yo constantemente digo en varios medios, varios lugares, pero el candidato que nos prometa que en su sexenio va a arreglar el problema, nos está mintiendo. El candidato que nos prometa que en su sexenio va a sentar las bases para arreglar el problema, ese candidato está hablando con la verdad. Porque este problema ya no es de un sexenio, ya no es de 2 sexenios. Tan grande ha crecido, tan grande lo hemos permitido ser, que es probable que nos tome más de 30 años solucionarlo y por eso mismo requiere una planeación del mismo tiempo. No hay soluciones inmediatas. Y en el caso de Caro Quintero, ¿qué podríamos esperar, Edgar? Híjole, no quisiera yo jugar a ser vidente. Yo creo que su equipo legal va a hacer todo lo posible para que se quede en México, para no ser extraditado, para no llevar un juicio en Estados Unidos. La realidad también creo que la embajada de Estados Unidos, la diplomacia norteamericana en México, va a meter toda la carne al asador para que sí se vaya. O sea, hay gente que apostará y que dirá que la ley no nos podrá gustar, pero es lo que es. La realidad es que ya a estos niveles, y en este caso en específico, hay un interés político internacional muy claro y es muy probable que todavía no terminemos de ver cómo se desenvuelve la historia por completo. Y en ese sentido, me atrevería a decir que su equipo legal va a hacer todo lo posible porque se tenga aquí. El gobierno mexicano va a tratar de ser lo más neutro e imparcial que le sea posible y el gobierno de Estados Unidos estará presionando por varios canales, tanto públicos como cerrados, para que Caro Quintero sí pise suelo estadounidense y allá sea juzgado y allá purgue una condena por lo que hizo. Edgar, te agradezco muchísimo la plática de esta mañana. Estoy segura vamos a volver a tocar este tema y me dará muchísimo gusto volverlo a comentar contigo. Muchas gracias, Lidia. Quedo a la orden.